Bueno, tenemos 4 preguntas sobre inclusión. La idea es conceptualizar sobre la inclusión. Este tema está muy debatido, muy controvertido, existen varias posiciones y queremos consolidar, queremos tener una y consolidar una con ustedes, ¿listo? A partir de esas preguntas. Lo que vamos a hacer ahorita es, se armaron unos grupos y entonces lo que queremos es que un representante de cada grupo dé una respuesta de cada una de ellas, pero vamos a trabajarlas en orden, es decir, no necesitan pararse aquí al frente, sino que cada uno de su grupo, una persona por grupo, va a responder cada una de ellas, ¿cierto? Frente a la primera. Si quieres que el cable, ese dura más o menos media hora y te puedo volverlo a conectar. Pero venir al frente. Media hora, unas 11. Bien. La inclusión, ¿es un estado o es un proceso? Empecemos de aquí para allá. Representante de los matemáticos. Bueno, nosotros hubo controversias, porque algunos decíamos que era estado y otros decíamos que era proceso. Pero al fin y al cabo concluimos que puede ser más como un proceso, con todo lo que ya viene de fondo y de momento. Yo no puedo hablar mucho de eso porque la verdad ya hasta ahora llego, pero lo que me han contado acerca de cómo ha sido la inclusión, mirándolo desde ese punto de vista, ¿no? Cómo ya tantos adelantos que hay cuando antes ni se conocían, no permitían ni siquiera entrar a una institución educativa. A partir de ahí lo miramos como desde ese punto de vista. Ok, ¿listo? Pero ¿y los que planteaban que era un estado, por qué lo argumentan que como un estado y por qué como proceso? Nosotros lo veíamos que como estado es porque no ha sido secuencial. Es decir, ha sido una cosa que como que llegó así, pero no ha sido secuencial, no ha habido unas etapas de aprestamiento para llegar a ese proceso. Okay. Listo. Bien, por acá. Porque es estado o proceso. Es un proceso por el cual todos debemos hacer parte de Nosotros decimos que es un proceso pues por dos motivos. Estamos hablando de una verdadera inclusión, ¿cierto? Pues una verdadera inclusión no se da así espontáneamente de la noche a la mañana, sino que a un grupo mayoritario al encontrar uno con condiciones diversas a esa mayoría, pues tiene que ir ingeniando la manera de ir apropiando a ese individuo, integrándolo al grupo. Es más, aún ya después de integrado, ustedes saben que toda comunidad humana va variando porque va cambiando y ese proceso de inclusión igualmente debe irse adaptando a las nuevas condiciones que presente el grupo. Entonces por eso consideramos que es un proceso. Ok, listo, muchas gracias. Aquí, vale. Nosotros decimos que es un proceso mediante el cual toda parte social integrante de una comunidad determinada tiene acceso, participación e igualdad de oportunidades frente a diferentes circunstancias. Frente al proceso de formación integral decimos que el proceso apunta por un estado ideal de participación en la relación social. muchas gracias. Atrás. ¿Quién va a participar? Los biólogos. Nosotros escribimos que es un proceso por lo que vemos en esta institución, ¿no? Que conlleva ya un trabajo hecho. Pero yo estaba en la institución, en el Observatorio de Ricaute, y allá nos hicieron, en el plan de área teníamos que tener en cuenta la inclusión, pero no teníamos en el momento alguna discapacidad de los estudiantes. Pero donde llegara debíamos recibirlo y cómo lo íbamos a trabajar no sabíamos cómo. Pero lo teníamos que aceptar. Eso lo teníamos claro. O sea que es un estado, en ese momento se lleva un estado. Claro, Hay dijo que se lleva un proceso. Nosotros lo conseguimos como un proceso que ha estado en cambio y como en mejoramiento, en busca de esas condiciones idóneas. También lo concebimos como un
proceso cuando se respeta la individualidad de cada sujeto que está participando, para que haya una equiparación de oportunidades en, en lo que se va a derivar después de esta pregunta, la siguiente. ¿Listo? Pensamos que debiera ser un Estado, pero por el momento histórico que vivimos y por todas las representaciones sociales, por toda la deconstrucción que debemos hacer, por ese respeto a la diferencia, pensamos pues que apenas vamos en proceso para poder alcanzar ese Estado. Ok, listo. Bien. Estamos recogiendo frente a proceso y Estado. Listo, la segunda pregunta es, ¿quién es el sujeto o cuáles son los sujetos de la inclusión? ¿Sí? Sigamos el mismo orden. ¿Usted no ha respetado frente a esa Ya, pregunta? claro. Para que vamos a consolidar. Bueno, yo. Tranquilo. Decíamos que los niños con discapacidad, en este caso pues, estamos hablando de los sordos, ¿no? Ajá. Propiamente, pero pensamos en eso. Población con discapacidad. ¿Listo? Nosotros miramos desde una perspectiva más general y decíamos que cualquier persona puede ser sujeto de inclusión, ya sea como ser incluido en una mayoría o como perteneciente a esa mayoría que incluye al ser que incluido en un momento dado. Entonces que dependiendo del contexto, cualquier persona puede ser en un momento sujeto a esa inclusión. Por ejemplo, nosotros en este momento pertenecemos a una mayoría, pero si de pronto nos vamos a hacer un doctorado a un país extranjero, entonces ahí sí entraríamos a ser esa minoría que puede o no puede ser incluida, puede ser excluida o incluida dentro del grupo mayoritario. Entonces cualquier persona, dadas circunstancias diferentes, puede ser en un momento dado sujeto de inclusión. Ok, listo, gracias. Nosotros decimos que toda persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, ya sea por condiciones sociales como desplazamiento, guerra, explotación infantil, drogadicción, bien sea por una situación de discapacidad sensorial, motriz o cognitiva, etc. Son los sujetos de la inclusión. Perfecto. Aquí atrás. Discapacidad. Discapacidad. O También hay que tener en cuenta que hay desplazados sociales. Ok. Aquí. También consideramos que son todos los sujetos que necesiten su participación social y que se vean vulnerados en algunos derechos, que son los que pueden tener esa participación. Pero también lo miramos como una comunidad responsable que tiene que ponerse la camiseta y poder brindar esos espacios para la participación de estos mismos, ¿no? Como comunidad tenemos que incluirnos también para poder garantizar esa participación. Ok. Y allí atrás. Como lo miramos desde dos perspectivas, y lo miramos como el sujeto a incluir, decíamos que son todas aquellas poblaciones diversas a quienes se les ha vulnerado de alguna manera sus derechos. Pero también veíamos que si ¿quiénes son sujetos de inclusión? Pues estamos todos aquellos que hacemos parte del proceso, estamos involucrados dentro de ese proceso. Han marcado, digamos, dos posturas, ¿no? El incluido y el que incluye. ¿Listo? Y ahí es lo que se están marcando esa diferencia. Ahorita proponemos cosas. ¿En dónde? ¿En dónde se incluyen los sujetos? Digamos que en todos los estamentos de la institución educativa tienen todas las gestiones, ¿no? La administrativa, la comunitaria, la directiva, en todas, académica, en todas las partes de En todas las estamentos. Igual en cualquier espacio, cualquier grupo social, cualquier actividad humana en la cual una mayoría acoge a una minoría. Ok. Nosotros decimos que en todo contexto de interacción social, educativo, recreativo, deportivo, cultural, ahí Ahí es. Ok. Allí atrás. Yo lo voy. Niñas atrás. Yo lo voy. En las instituciones donde hay personal capacitado para su atención. En todos los ámbitos sociales, lo que tienen que ver con laboral, académico, recreativo,
en todos los espacios como ciudadanos que tengan derecho a esa participación. En todos los espacios de participación a los que como ciudadanos tienen derecho. ¿Listo? Y por último, ¿cómo? Bueno, Entonces, ¿cómo se incluye a ese discapacitado que está en todos los estamentos de las instituciones? bueno, nosotros aquí miramos la situación que como sujeto importante en el proceso, ellos deben de estar y deben de ingresar con los mismos derechos de todos los estamentos. Que esa es la parte estratégica en la cual nosotros estamos buscando una salida para hacer efectiva esa inclusión en lo que nosotros estamos planteando. ¿Sí? Pero deben de estar, es decir, con los mismos derechos, con las mismas prerrogativas, con todo, así como Y está. con la participación, con incluirlos en los grupos que tienen como decisiones, como que ellos también pongan su punto de vista y puedan juzgar. Pero igual ahí es como la que más nos dio garantías. Brindándoles las condiciones necesarias que ellos quieran para como fortaleciendo las debilidades que tengan, dándoles destrezas, teniendo en cuenta los valores, las actitudes que ellos traigan para desarrollar el ámbito donde ellos quieran desarrollarlo. Eso incluiría, además de los espacios de participación, los medios que ellos requieran para hacer uso efectivo de esos espacios, porque no es simplemente participen, no, brindarle también los medios para generar una verdadera democracia. ¿Vale? Con igualdad de condiciones. Exactamente. De cómo incluirlos, pues hablamos de garantías, ¿no? Que haya garantías para que pueda haber participación social. Sin embargo, también necesitamos dos normas. Uno, adecuaciones locativas, es decir, diseño universal, dependiendo del tipo de población vulnerable que haya. Y dos, el talento humano que esté formado para que pueda responder a las necesidades de la población con la cual se va a trabajar. Se incluyen indiscriminadamente sin recursos para atender a diferentes discapacidades. Síndrome de Down, discapacidad motriz o retraso mental. Eso es lo que queremos hacer. Con las adecuaciones y adaptaciones necesarias, ¿no? Y con las herramientas que posibiliten su participación y su pues, interacción con el contexto. Quería agregarle algo más al con respecto a cómo se incluye, también es cambiando los paradigmas que se tiene de la persona sorda como tal, la representación social que se tiene de él, borrar esa dinámica que se tiene, que de alguna manera solo se ve el aspecto físico, que no puede oír, y más tener una mirada más antropológica de lo que él es como ser sujeto de derecho, persona participativa, persona que puede desarrollarse dentro de su cultura, pero que también puede ser partícipe de la que nos rodea. Entonces, más como cambiar ese enfoque que se tiene de él como persona. Equiparando oportunidades y derechos con equidad, es decir, respetando sus diferencias. A mí me preocupa porque de todas formas aquí tenemos varios tipos de inclusión. Y entonces a veces uno cree que está haciendo un favor al alumno en hacer un estudio anticipado si este es el mejor espacio para esa inclusión. Yo miro niños con retardo, con discapacidad motriz, con algunas otras cosas, pero hay uno o dos en un salón. No sé si le estamos haciendo inclusión o simplemente lo estamos involucrando en un estado educativo e integrándolo, pero como inclusión, porque muchos de nosotros, y casi todos, de pronto hay algo bien preparados para lo de problema auditivo, pero para retardo, para otras situaciones no. Entonces no le estamos haciendo a ese muchacho de cierta forma un favor solamente teniéndolo aquí, como dicen aquí, sociabilizando. Pero no llegamos y cogemos a ese muchacho antes de ingresarlo y decir, bueno, ¿cuál es el mejor centro educativo
para este muchacho según la discapacidad que él tiene. Porque aquí recibimos y con la vaina de inclusión, este colegio es de inclusión, claro, traigamos y traigamos. Es más, tenemos a este muchacho Rafael, que le tenemos inclusión, de cierta forma inclusión, pero no están medios para que el muchacho salga y quiera el salón. A eso me refiero, la inclusión no es solamente recibirlo en el grupo, ni darle espacio, participe, no, es brindarle los medios necesarios para que las una discusión hace algunos años muy fuerte frente los términos integración e inclusión. ¿Conocen esa diferencia entre integrar e incluir o la discusión que se dio? ¿Reconocen diferencia entre eso, integrar e incluir? Integrar es simplemente traerlo, Compartir, integrar es como compartir algo, incluirlo en el proceso en el que nosotros estamos. Yo pienso lo contrario, que es más íntimo integrar que incluir, es más profundo, me parece a mí. Bueno, ahí hay una diferencia, digamos, sustancialmente de lo que se venía comprendiendo, ¿sí? Integración como poner el muchacho allí, el estudiante allí, ¿sí? Ya la inclusión no es eso, no es eso. Entonces, ¿cuál es la idea de inclusión que tenemos? Las respuestas que han dado han mostrado una idea, un panorama un poco amplio de la inclusión. Entonces, en ese sentido, todos somos incluyentes porque todos somos diversos y totalmente de acuerdo. Empecemos a aterrizar esta